¿Te has preguntado alguna vez por qué algunos creyentes parecen tener una unción especial, una fuerza sobrenatural que transforma todo lo que tocan, mientras tú luchas día tras día, sintiendo que tu fe no produce los frutos que anhelas? Y si te dijera que dentro de ti, en este mismo instante, está dormido un don del Espíritu Santo tan poderoso que puede revolucionar completamente tu vida, tu familia, tu ministerio y tu propósito eterno, pero que permanece bloqueado, inactivo, esperando que tú descubras la llave para liberarlo? Hermano, hermana, lo que estás a punto de descubrir no es una enseñanza más, no es un sermón común que olvidarás mañana. Esto es una revelación que el Espíritu Santo quiere traer a tu vida hoy, ahora mismo, mientras estás viendo este video. Hay un secreto que muy pocos conocen, un misterio oculto en las Escrituras que explica por qué tantos creyentes nacidos de nuevo, bautizados, fieles en sus congregaciones, viven una vida cristiana mediocre, sin poder, sin manifestaciones sobrenaturales, sin ver los milagros que Jesús prometió. Y ese secreto tiene que ver con algo que Dios ya puso en ti, pero que tú no has sabido desbloquear. Escúchame bien, porque esto va a cambiar tu perspectiva para siempre. Cuando aceptaste a Cristo, cuando el Espíritu Santo vino a morar en tu corazón, no llegó con las manos vacías. Él trajo consigo dones, capacidades celestiales, herramientas sobrenaturales diseñadas específicamente para ti, para tu llamado, para tu batalla particular. Pero aquí está el problema que nadie te ha explicado claramente. Tener el don no es lo mismo que operar en el don. Poseer el tesoro no es lo mismo que abrir el cofre. Miles de creyentes en este momento tienen dones del Espíritu Santo completamente sellados, bloqueados, inactivos en sus vidas, y por eso sienten esa frustración espiritual, esa sensación de que algo falta, de que debería haber más. Y déjame decirte algo que tal vez sacuda tu corazón. Dios está esperando que tú tomes acción. Él ya hizo su parte, ya depositó el don, ya activó su presencia en ti. Ahora te toca a ti descubrir cómo desbloquearlo, cómo activarlo, cómo liberar ese potencial divino que está esperando manifestarse a través de tu vida. En los próximos minutos, el Espíritu Santo va a revelarte exactamente qué está bloqueando tu don, cuáles son las llaves bíblicas para activarlo y cómo puedes comenzar hoy mismo a operar en la dimensión sobrenatural que Dios diseñó para ti desde antes de la fundación del mundo. Esto no es teoría, no es teología vacía. Esto es poder práctico, es transformación real, es la diferencia entre una vida cristiana de derrota y una vida de victoria constante. Si te quedas hasta el final de este video, no volverás a ser el mismo creyente que eras cuando comenzaste a verlo. El Espíritu Santo tiene una palabra específica para ti hoy, una revelación que has estado buscando sin saberlo, y está a punto de manifestarse. Pero antes de continuar, necesito que hagas algo crucial para tu vida espiritual. Quiero que vayas ahora mismo a los comentarios y escribas esta declaración de fe. Espíritu Santo, desbloquea mi don. Escríbelo, declárate, actívalo con tus palabras. No es un simple comentario, es un acto de fe. Es tu manera de decirle a Dios que estás listo, que estás dispuesto, que quieres que Él se mueva en tu vida con poder. La Biblia dice que la fe sin obras es muerta, y tu acción de escribir esas palabras es la semilla de fe que activará lo que Dios va a hacer en tu corazón durante este mensaje. Hazlo ahora. No sigas viendo hasta que lo hayas declarado. Espíritu Santo, desbloquea mi don. Y si ya lo escribiste, hermano, hermana, te felicito, porque acabas de dar el primer paso hacia una nueva dimensión en tu vida espiritual. Esa declaración no cayó al vacío, el cielo la escuchó, y Dios va a responderla de maneras que ni siquiera puedes imaginar en este momento.
Ahora sí, prepara tu corazón, abre tu espíritu, porque vamos a comenzar con este estudio que va a revolucionar tu comprensión sobre los dones del Espíritu Santo y cómo activarlos en tu vida. Quiero que abras tu Biblia conmigo en 1 Corintios capítulo 12, versículo 1, donde Pablo comienza diciendo: No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Fíjate en esa palabra, ignoréis. Pablo está diciendo que la ignorancia sobre los dones espirituales no es una opción para el creyente, no es algo opcional que puedes conocer o no conocer, es fundamental, es esencial, es parte de tu herencia como hijo de Dios. Y sin embargo, qué triste es reconocer que la mayoría de los cristianos hoy viven en total ignorancia sobre esta verdad poderosa. Viven sin entender qué son los dones, para qué sirven, cómo se activan, y por eso nunca experimentan la plenitud del Espíritu Santo en sus vidas. Ahora escúchame con atención, porque lo que voy a decirte ahora puede ser exactamente lo que tu corazón necesita oír. Cuando Pablo escribió estas palabras a los Corintios, estaba hablándole a una iglesia que tenía problemas, conflictos, divisiones. Era una iglesia imperfecta, llena de creyentes que estaban aprendiendo, que cometían errores, que luchaban con su carne igual que tú y yo. Y aún así, Pablo les habla sobre los dones espirituales. ¿Sabes lo que esto significa? Significa que los dones del Espíritu Santo no son para los cristianos perfectos, no son para los que ya llegaron a la cumbre espiritual. Son para ti, justo donde estás ahora, con tus luchas, con tus debilidades, con tus batallas diarias. Dios no está esperando que seas perfecto para darte un don. Él ya te lo dio cuando su Espíritu vino a vivir en ti. Vamos al versículo 4 de ese mismo capítulo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Detente aquí conmigo. Diversidad de dones. Eso significa que no todos tenemos el mismo don, y eso es hermoso, eso es perfecto en el diseño de Dios. Porque si todos tuviéramos el don de profecía, ¿quién tendría el don de sanidad? Si todos tuviéramos el don de enseñanza, ¿quién tendría el don de misericordia? Dios, en su sabiduría infinita, distribuyó diferentes dones a diferentes personas, y el don que Él puso en ti es exactamente el que necesitas para cumplir el propósito específico que Él diseñó para tu vida. No necesitas el don de tu pastor, no necesitas el don de ese evangelista famoso que ves en internet. Necesitas tu don, el que Dios escogió para ti desde antes de que nacieras. Y aquí viene algo que va a liberarte de una gran carga. El versículo 11 dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Captaste eso? Como Él quiere. No como tú mereces, no como tú te has ganado, no porque eres más santo o más fiel que otros. El Espíritu Santo reparte los dones según su voluntad soberana, según su propósito perfecto. Eso significa que si eres creyente, si Cristo vive en ti, ya tienes un don. No tienes que rogarlo, no tienes que mendigarlo, no tienes que hacer penitencias para obtenerlo. Ya está ahí. El problema es que está bloqueado y ahora vamos a entender por qué. Mira, cuando un bebé nace, tiene todo lo que necesita para vivir. Tiene pulmones para respirar, tiene un estómago para digerir, tiene un corazón que late. Pero ese bebé no puede alimentarse solo al principio, no puede caminar solo, tiene todo el potencial, pero necesita desarrollarse, necesita crecer, necesita aprender a usar lo que ya posee. De la misma manera, cuando naciste de nuevo, recibiste todo lo que necesitas para tu vida espiritual. Segunda de Pedro 1:3 dice que su divino poder nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Todo ya está en ti, pero necesitas aprender a activarlo, a desarrollarlo,
a desbloquearlo. Y aquí está la clave que muchos pastores no te enseñan claramente. Los dones se bloquean principalmente por 3 razones. La primera es la incredulidad. Cuando no crees que Dios realmente puso un don en ti, cuando dudas de su llamado, cuando piensas que eres demasiado insignificante o demasiado pecador, estás poniendo un candado sobre tu don. La segunda razón es el temor. Tienes miedo de ser usado por Dios, miedo de fallar, miedo de lo que otros puedan decir, miedo de equivocarte. Y ese temor paraliza el fluir del Espíritu Santo en tu vida. La tercera razón es la pasividad espiritual. Estás esperando que Dios haga todo sin tu participación, sin tu fe activa, sin tu obediencia. Pero los dones requieren tu cooperación. Requieren que des el paso de fe, que abras la boca, que extiendas la mano, que te muevas en obediencia aunque no entiendas completamente cómo funciona. Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo 1:6, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Avivar significa soplar, reavivar, hacer que las brasas vuelvan a arder con fuerza. Tu don es como un fuego que puede estar en brasas, casi apagado, cubierto de cenizas. Y Dios te está diciendo hoy, avívalo, sóplale, quita las cenizas de la duda, del temor, de la pasividad, y deja que ese fuego arda con intensidad otra vez. Esto no lo hace Dios por ti. Esto lo haces tú con la ayuda del Espíritu Santo. Él puso el fuego, pero tú tienes que avivarlo. A veces nos sentimos como si estuviéramos viviendo una vida cristiana a medias, ¿verdad? Como si hubiera una puerta cerrada entre nosotros y todo ese poder sobrenatural que leemos en la Biblia. Y te entiendo perfectamente, porque yo también he estado ahí, sintiendo esa frustración de saber que hay más, pero sin entender cómo alcanzarlo. Pero déjame mostrarte algo que va a cambiar esa sensación para siempre. Quiero llevarte conmigo a Romanos, capítulo 11, versículo 29, donde Pablo hace una declaración que debería revolucionar tu manera de entender los dones. Dice así, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Detente en esa palabra, irrevocables. ¿Sabes lo que significa? Significa que Dios no se retracta, no cambia de opinión, no cancela lo que ya dio. Cuando Él pone un don en tu vida, ese don no tiene fecha de vencimiento. No lo retira porque pecaste, no lo quita porque fallaste, no lo cancela porque te alejaste un tiempo. El don sigue ahí, esperando ser activado, sin importar por cuánto tiempo haya estado dormido. Y esto es liberador, hermano, hermana, porque muchos de ustedes han creído la mentira de que perdieron su oportunidad con Dios, que por haber caído tantas veces, por haber estado lejos, por haber desobedecido, ya Dios retiró lo que había puesto en ti. Pero eso no es verdad según las Escrituras. Tu don sigue intacto, tu llamado sigue vigente. Lo único que necesitas es desbloquearlo, y hoy vamos a ver exactamente cómo hacerlo. Ahora bien, para entender esto más profundamente, necesito que vengas conmigo a Hechos capítulo 1, versículo 8. Jesús está a punto de ascender al cielo y les dice a sus discípulos algo crucial. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Fíjate en el orden de esta promesa. Primero viene el poder, después viene el testimonio. Primero recibes la capacidad sobrenatural, después das fruto. No es al revés. No es que tú te esfuerzas hasta el agotamiento tratando de dar fruto sin poder, y después Dios te da el poder como premio. No. Él primero te empodera, y ese poder produce el fruto naturalmente. ¿Y sabes cuál es el problema de muchos creyentes hoy? Están intentando ser testigos efectivos, sin haber activado el poder del Espíritu Santo en sus vidas. Están intentando ministrar, evangelizar, servir, pero todo sale de su fuerza humana,
de su esfuerzo natural, y por eso se agotan, se frustran, se secan espiritualmente, porque estás tratando de hacer la obra de Dios sin el poder de Dios, y eso nunca fue el diseño divino. Jesús mismo les dijo a los discípulos que esperaran en Jerusalén hasta que fueran revestidos de poder. No les dijo que salieran a trabajar duro, les dijo que esperaran el poder primero. Pero aquí viene algo hermoso que quiero que entiendas. Ese poder no es una fuerza abstracta, no es una energía impersonal. Ese poder viene en forma de dones específicos, capacidades concretas que el Espíritu Santo deposita en tu vida para equiparte exactamente para lo que Él te ha llamado a hacer. Y en Primera de Pedro capítulo 4 versículo 10 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Aquí Pedro está siendo claro. Tú ya recibiste un don. No dice cuando recibas, dice según el don que has recibido. Es un hecho consumado, ya está en ti. Y fíjate en esa frase, buenos administradores. Eso significa que tú eres responsable de administrar, de gestionar, de activar lo que Dios puso en ti. No puedes enterrarlo como el siervo de la parábola de los talentos que escondió su talento en la tierra. Ese siervo fue llamado malo y negligente, no porque robó o porque hizo algo terrible, sino simplemente porque no usó lo que se le había dado. Y te pregunto con amor, pero con firmeza, ¿cuánto tiempo más vas a seguir sin usar el don que Dios puso en ti? ¿Cuántos años más vas a vivir por debajo de tu potencial espiritual? Mira, cuando lees sobre los primeros cristianos en el libro de Hechos, no ves gente perfecta, ves gente común, con defectos, con temores, con limitaciones naturales. Pedro había negado a Jesús 3 veces. Tomás había dudado, los discípulos habían discutido sobre quién era el mayor. Eran humanos, frágiles, imperfectos. Pero cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos en Pentecostés, algo cambió radicalmente. No es que se volvieron perfectos en su carácter de la noche a la mañana, sino que fueron revestidos de poder sobrenatural. Pedro, que había negado a Cristo por miedo, ahora predica con autoridad y 3,000 personas se convierten. Felipe, un diácono común, evangeliza Samaria con señales y prodigios. Esteban, lleno del Espíritu Santo, habla con tal sabiduría que nadie puede resistirle. ¿Qué hizo la diferencia? Ellos desbloquearon lo que Dios había puesto en ellos, y la forma en que lo hicieron fue simple pero poderosa. Creyeron la promesa, esperaron en oración, y cuando el poder vino, se movieron en obediencia. No esperaron a sentirse calificados, no esperaron a tener todas las respuestas, simplemente creyeron que Dios haría lo que prometió y dieron el paso de fe para actuar en ese poder. Y eso es exactamente lo que Dios está esperando de ti hoy. Que creas su promesa de que ya hay un don en ti, que te dispongas en oración para que Él te muestre cuál es y cómo activarlo, y que des el paso de obediencia, aunque sientas temor, aunque no entiendas completamente cómo funciona. Porque los dones del Espíritu Santo no se activan en la teoría, se activan en la práctica. No se desbloquean solo con conocimiento, se desbloquean con fe en acción. Déjame llevarte ahora a un momento crucial en la vida del apóstol Pablo que va a iluminarte sobre cómo funcionan realmente los dones del Espíritu Santo. Abre tu Biblia en 1 de Corintios capítulo 2, versículo 4, donde Pablo está explicando cómo ministró en Corinto. Él dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Detente aquí, porque esto es revolucionario. Pablo no estaba confiando en su educación, en su retórica, en su capacidad natural de convencer a la gente. Él estaba operando en una dimensión completamente diferente, la demostración del Espíritu y de poder.
Y fíjate en esa palabra, demostración. No teoría, no filosofía, no discursos bonitos, demostración. Algo visible, algo tangible, algo que la gente podía ver y experimentar. Eso es lo que sucede cuando los dones del Espíritu Santo están desbloqueados y activos en tu vida. No es religiosidad vacía, no son rituales sin vida. Es poder real que produce resultados reales. Es el Espíritu Santo manifestándose de maneras que no se pueden explicar con lógica humana. Ahora bien, quiero que entiendas algo fundamental sobre los dones que Pablo explica en el versículo siguiente, el 5, donde dice: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Aquí está el propósito detrás de los dones espirituales. No son para impresionar a nadie, no son para que tú te sientas especial o superior. Son para que la fe de las personas se fundamente en el poder de Dios, no en palabras humanas. Cuando tú operas en tus dones espirituales, lo que sucede es que la gente deja de confiar en ti como persona y comienza a confiar en Dios. Porque ven algo operando a través de ti que claramente no viene de ti mismo. Y esto me lleva a algo poderoso que necesitas comprender. En Efesios capítulo 4, versículo 7, Pablo escribe: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Mira esa frase con atención. A cada uno de nosotros. No a algunos especiales, no a los más santos, no a los que llevan décadas en la iglesia, a cada uno. Si eres creyente, si Cristo vive en ti, hay una medida de gracia específica que fue dada a ti, y esa gracia viene en forma de un don particular que nadie más puede operar exactamente como tú lo harías. Porque verás, Dios no hace copias. Él hace originales. Tu don tiene tu firma, tu personalidad, tu historia, tu contexto. Por eso, dos personas pueden tener el mismo tipo de don, digamos el don de enseñanza, pero lo van a ejercer de maneras completamente diferentes porque Dios los diseñó de manera única. Y el cuerpo de Cristo te necesita operando en tu don original, no tratando de imitar el don de otro. Los versículos 11 y 12 de Efesios 4 continúan diciendo: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí vemos que los dones no son para consumo personal. No son para que te sientes en tu casa disfrutándolos en privado. Son para equipar al cuerpo, para edificar a otros, para perfeccionar a los santos. Tu don está conectado con el propósito de alguien más. Hay personas que necesitan exactamente lo que Dios puso en ti para poder avanzar en su propio camino espiritual. Piénsalo de esta manera. Cuando un don está bloqueado en ti, no solo tú sufres las consecuencias, todas las personas que debían ser bendecidas a través de ese don también pierden. Es como tener la cura para una enfermedad, pero mantenerla guardada en un cajón. La gente sigue enferma, no porque la cura no exista, sino porque no está siendo liberada. Y esto debería sacudir tu corazón, porque significa que tu pasividad espiritual, tu temor, tu incredulidad, no solo te afectan a ti, están afectando a personas que Dios quería alcanzar a través de ti. Ahora en el versículo 13 del mismo capítulo, Pablo nos da una visión del propósito final. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Los dones están diseñados para llevarnos a todos juntos hacia la madurez espiritual, hacia la plenitud de Cristo. No son competencia, no son para crear jerarquías espirituales. Son herramientas de colaboración divina donde cada pieza del rompecabezas es esencial. Y aquí viene algo hermoso que quiero que captes.
En Primera de Juan capítulo 2, versículo 20, dice: Pero vosotros tenéis la unción del Santo, y conocéis todas las cosas. Esa unción que está sobre ti no es accidental, es intencional, es específica, es poderosa, y esa unción es la que activa tus dones. Cuando caminas en esa unción, cuando te mantienes sensible a la voz del Espíritu Santo, tus dones comienzan a fluir naturalmente. No tienes que forzarlos, no tienes que fabricarlos. Simplemente fluyen porque estás conectado a la fuente. Pero permíteme ser directo contigo por un momento. Si has llegado hasta aquí en este video, es porque el Espíritu Santo te está hablando. No es casualidad. Él está despertando algo en tu interior. Está removiendo las capas de duda y temor que han mantenido tu don bloqueado. Y ahora tienes una decisión que tomar. Puedes cerrar este video y seguir viviendo como siempre. O puedes responder al llamado que Dios está haciendo en tu corazón ahora mismo. Déjame preguntarte algo con todo el amor pastoral que hay en mi corazón. ¿Qué estás esperando para unirte completamente a esta familia de fe? ¿Vas a seguir observando desde la distancia o vas a dar el paso? Si aún no te has suscrito a este canal, hazlo ahora mismo, porque esto no es solo un canal de videos, es una familia espiritual que está creciendo junta, aprendiendo junta, siendo transformada junta por el poder de la palabra de Dios. Y quiero que vayas a los comentarios y escribas: soy parte de esta familia. Escríbelo no como un simple comentario, sino como una declaración pública delante de Dios y delante de esta comunidad de creyentes. Porque cuando declaras públicamente tu compromiso, algo se activa en el mundo espiritual. Y si ya eres parte de esta familia, si ya estás suscrito, igual quiero que lo escribas porque tu testimonio inspira a otros a tomar esa misma decisión. Te felicito por estar aquí, por ser parte de este mover de Dios. Ahora bien, hay algo más que necesitas entender sobre cómo se desbloquean los dones en la práctica cotidiana de tu vida. Quiero mostrarte algo que va a cambiar completamente tu perspectiva sobre cómo activar los dones en tu vida diaria. Vamos a Hebreos capítulo 5, versículo 14, donde el escritor hace una declaración profunda. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Fíjate en esa frase clave, por el uso. No dice por el conocimiento, no dice por la teoría, no dice por asistir a más conferencias o leer más libros. Dice por el uso. Los sentidos espirituales que incluyen tus dones se ejercitan usándolos. Es como aprender a nadar. Puedes leer 1000 libros sobre natación, ver cientos de videos, memorizar todas las técnicas, pero hasta que no te metas al agua y comiences a mover los brazos y las piernas, no aprenderás a nadar. Tus dones espirituales funcionan exactamente igual. Se desbloquean y se desarrollan cuando los pones en práctica, cuando te atreves a usarlos, aunque al principio te sientas torpe, aunque cometas errores, aunque no salga perfecto la primera vez. Y esto es algo que muchos creyentes no entienden. Están esperando sentirse completamente seguros, completamente capacitados, completamente ungidos, antes de empezar a moverse en sus dones. Pero eso nunca va a llegar si no das el primer paso de fe. La confianza viene después de la obediencia, no antes. La unción se manifiesta cuando te mueves, no cuando te quedas paralizado esperando. Ahora bien, déjame llevarte a Lucas capítulo 19, a la parábola de las minas, porque aquí Jesús enseña un principio fundamental sobre los dones. En el versículo 13 dice: y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas, y les dijo: negociad entre tanto que vengo. La palabra negociar aquí es clave. No les dijo que guardaran las minas en un lugar seguro. No les dijo que esperaran hasta tener más recursos.
Les dijo que negociaran, que pusieran a trabajar lo que habían recibido, que tomaran riesgos, que se movieran en fe. Y cuando el Señor regresó, ¿qué pasó? El siervo que había negociado y multiplicado su mina fue recompensado con autoridad sobre ciudades. Pero el siervo que guardó su mina sin usarla, que la mantuvo escondida por miedo, fue reprendido duramente. Y aquí está lo que realmente duele. Le quitaron lo poco que tenía. Versículo 24. Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene 10 minas. Esto suena duro, ¿verdad? Pero la lección es clara. Lo que no usas, eventualmente lo pierdes. No porque Dios sea cruel, sino porque si no estás dispuesto a ejercitar un don, no tiene sentido que lo mantengas inactivo cuando alguien más podría estar usándolo para edificar el reino. Esto debería motivarte, no asustarte, porque lo que Dios está diciendo es, usa lo que tienes, multiplícalo, póngalo a trabajar, y yo te daré más. Empieza con lo poco que sabes, con lo pequeño que puedes hacer, y yo me encargaré de expandirlo. Pero si te quedas inmóvil esperando tener más antes de comenzar, vas a desperdiciar años preciosos de tu vida. Permíteme darte un ejemplo práctico de cómo esto funciona. Si crees que tienes el don de enseñanza, pero nunca has enseñado nada a nadie, empieza pequeño. Comparte lo que estás aprendiendo con tu familia, con un amigo, en un grupo pequeño. No esperes tener un púlpito con 1000 personas. Usa lo que tienes ahora, donde estás ahora. Si crees que tienes el don de misericordia, no esperes dirigir un ministerio enorme de ayuda social. Empieza visitando a un enfermo, ayudando a un vecino necesitado, consolando a alguien que está pasando por dolor. Si crees que tienes el don de profecía, comienza siendo sensible a la voz del Espíritu Santo en tu tiempo personal de oración. Y cuando Él te dé una palabra para alguien, compártela con humildad y amor. En Santiago capítulo 1, versículo 25, hay una promesa hermosa. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace, hacedor de la obra, no solo conocedor de la obra, no solo admirador de la obra, hacedor. Y la promesa es que serás bienaventurado, bendecido, próspero espiritualmente en lo que haces. Porque verás, los dones del Espíritu Santo no son solo para tu beneficio personal. Sí, es cierto que cuando operas en tus dones te sientes realizado, encuentras propósito, experimentas la alegría de estar en el centro de la voluntad de Dios. Pero el propósito principal de los dones es bendecir a otros, edificar el cuerpo de Cristo, manifestar el reino de Dios en la tierra. Y cuando entiendes esto, cuando dejas de ver tus dones como algo que es solo tuyo y comienzas a verlos como herramientas que Dios te prestó para servir a otros, todo cambia. Hay algo liberador en saber que no se trata de ti, que no tienes que ser perfecto, que no tienes que tener todas las respuestas, que simplemente tienes que ser un canal disponible para que el Espíritu Santo fluya a través de ti hacia las personas que Él quiere tocar. Y cuando te quitas esa presión de tener que ser extraordinario y simplemente te enfocas en ser obediente, los dones comienzan a fluir con naturalidad. En Juan capítulo 7, versículo 38, Jesús dijo, «El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva». Ríos, no gotas, no arroyitos pequeños, ríos de agua viva. Eso es lo que Dios quiere que fluya desde tu interior cuando tus dones están desbloqueados y activos. Y el versículo 39 aclara, «Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él». El Espíritu Santo en ti es un río poderoso que quiere fluir hacia afuera para dar vida a todo lo que toca. Pero aquí está el problema. Muchos creyentes tienen ese río dentro de ellos, pero está bloqueado, represado,
contenido por el temor, por la duda, por la religiosidad, por el qué dirán. Y Dios te está diciendo hoy, rompe esa represa, deja que el río fluya. No tienes que entender completamente cómo funciona. Solo tienes que abrirte al Espíritu Santo y permitir que Él se manifieste a través de ti. Y ahora quiero mostrarte algo práctico y específico sobre cómo identificar cuál es tu don y cómo comenzar a activarlo hoy mismo. Ahora quiero hablarte de algo muy práctico que está en Proverbios capítulo 18, versículo 16, y que va a ayudarte a identificar tu don. La dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. Esta escritura nos revela algo poderoso. Tu don abre puertas. Tu don te hace espacio. Cuando estás operando en aquello para lo cual Dios te diseñó, las oportunidades comienzan a aparecer de maneras sobrenaturales. Las personas te buscan, las puertas se abren, los caminos se ensanchan. Entonces, ¿cómo identificas tu don? Observa qué es lo que haces con facilidad mientras otros luchan. Presta atención a qué cosas te salen naturalmente, qué actividades te llenan de energía en lugar de agotarte. Fíjate en qué áreas las personas constantemente te buscan para recibir ayuda. Esas son señales claras de dónde está tu don. No es algo que tienes que inventar o forzar. Ya está ahí, esperando ser reconocido y activado. Mira lo que dice Salmo 68, versículo 18. Subiste a lo alto, llevaste cautiva la cautividad, tomaste dones para los hombres. Cristo, cuando ascendió, tomó dones para darnos a nosotros. No eran dones cualquiera, eran dones específicos, diseñados para equiparnos para nuestra misión particular. Y esos dones están listos para manifestarse en tu vida cuando tú te dispongas a recibirlos con fe. Antes de seguir, necesito que hagas algo importante. Si este mensaje está impactando tu corazón, si estás sintiendo que el Espíritu Santo te está hablando, suscríbete ahora mismo a este canal, porque aquí estamos construyendo una comunidad de creyentes que quieren más de Dios, que no se conforman con una vida cristiana mediocre. Y cuando te suscribes y compartes este video, le estás diciendo a las plataformas digitales que este mensaje es importante, que necesita llegar a más personas. Así que ve y comenta, ya lo compartí, para que YouTube entienda que este contenido está transformando vidas. Y también quiero conocerte mejor. Así que escribe en los comentarios desde qué ciudad nos estás escuchando. Quiero saber dónde está llegando este mensaje. Quiero orar por tu ciudad, por tu nación. Ahora bien, hay algo crucial que necesitas entender sobre la activación de tus dones. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19 al 21, Pablo nos da 3 instrucciones fundamentales. No apaguéis al Espíritu. No menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno. Aquí está la clave práctica de cómo vivir en el fluir de los dones. Primero, no apagues al Espíritu. Eso significa que cuando sientes un impulso del Espíritu Santo para orar por alguien, para compartir una palabra, para actuar en fe, no lo ignores. No lo racionalices hasta matarlo. No dejes que el miedo te paralice. Ese impulso es el Espíritu Santo queriendo manifestarse a través de ti, y si constantemente lo apagas, eventualmente dejarás de sentirlo. Segundo, no menosprecies las profecías ni las manifestaciones espirituales. No las descartes como emociones o coincidencias. Cuando el Espíritu Santo te habla, cuando te da una palabra de conocimiento, cuando te muestra algo en el Espíritu, respétalo, valóralo, actúa en base a ello, porque si constantemente menosprecias lo que Dios te está mostrando, Él dejará de mostrártelo. Tercero, examina todo y retén lo bueno. Esto es balance. No seas ingenuo aceptando cualquier cosa sin discernimiento, pero tampoco seas tan escéptico que rechaces todo lo sobrenatural.
Hay un balance sabio donde pruebas los espíritus, examinas si algo está alineado con la palabra de Dios y retienes lo que es genuinamente del Espíritu Santo. En Números capítulo 11, versículo 29, Moisés expresa un deseo profundo. Ojalá todo el pueblo del Señor fuese profeta y que el Señor pusiera su espíritu sobre ellos. Este era el corazón de Dios desde el Antiguo Testamento. Que todos sus hijos operaran en dones espirituales, no solo unos pocos selectos. Y en el Nuevo Pacto, eso se hizo realidad. El Espíritu Santo fue derramado sobre toda carne. Ya no es solo para profetas, reyes y sacerdotes. Es para ti, para mí, para cada creyente. Déjame decirte algo que necesitas grabar en tu corazón. Tú no eres un cristiano de segunda clase. No eres menos importante que los grandes evangelistas o pastores que ves en plataformas. Tienes el mismo Espíritu Santo morando en ti que ellos tienen. La diferencia no está en la calidad del Espíritu, la diferencia está en cuánto estás dispuesto a rendirte, a creer, a moverte en obediencia. Y hoy puede ser el día en que esa diferencia desaparezca, el día en que decidas que ya no vas a vivir por debajo de tu potencial espiritual. Y hay pasos concretos que puedes tomar hoy mismo para comenzar este proceso de activación de tus dones. Déjame contarte algo que viví en mi tiempo como pastor, una historia que todavía me emociona cada vez que la recuerdo, porque vi con mis propios ojos el poder transformador del Espíritu Santo. Había una mujer en la congregación, la llamaré María, que llevaba años siendo creyente pero vivía en una constante frustración espiritual. Venía a la iglesia fielmente, conocía la Biblia, oraba, pero sentía un vacío profundo. Me decía, «Pastor, siento que mi fe no tiene poder. Oro y no pasa nada. Leo la Biblia y no me transforma. Veo a otros creyentes con testimonios poderosos y yo solo siento que estoy sobreviviendo espiritualmente, no viviendo». Sus palabras me partieron el corazón porque vi en ella lo que veo en tantos creyentes hoy. Personas sinceras, devotas, pero que no han desbloqueado el poder del Espíritu Santo en sus vidas. María había intentado todo, había asistido a conferencias, había participado en ayunos colectivos, había leído libros de crecimiento espiritual, pero nada parecía cambiar su realidad. Y un día, mientras oraba por ella y por otros que estaban en situaciones similares, el Espíritu Santo me impulsó a desarrollar algo específico. Un devocional de 7 días enfocado completamente en la transformación a través de Cristo y el Espíritu Santo. No era un devocional común con lecturas bonitas y pensamientos motivacionales. Era un proceso intenso, profundo, diseñado para quebrantar barreras espirituales y desbloquear los dones que estaban dormidos. Le entregué este devocional a María y le dije, comprométete durante 7 días a seguir esto exactamente como está diseñado. No te saltes ningún día, no hagas las cosas a medias. Dale a Dios estos 7 días completamente. Ella aceptó, aunque admitió después que al principio lo hizo sin mucha expectativa porque ya había intentado tantas cosas. Pero algo comenzó a suceder desde el primer día. El devocional la llevó a lugares de su corazón que nunca había explorado, a confrontar mentiras que había creído sobre sí misma, a romper con ataduras emocionales y espirituales que la habían mantenido estancada por años. Al tercer día, María me llamó llorando. Me dijo, «Pastor, algo está cambiando en mí. Siento al Espíritu Santo de una manera que nunca había sentido. Estoy experimentando cosas en mi tiempo de oración que no puedo explicar». Al 5.º día, comenzó a operar en dones que ni siquiera sabía que tenía. Oró por una amiga enferma y esa amiga fue sanada. Compartió una palabra profética con alguien en su trabajo y esa persona se quebrantó y entregó su vida a Cristo.
Al séptimo día, cuando terminó el devocional, María era una persona completamente diferente, no en lo externo, sino en lo espiritual. Había algo en sus ojos, en su manera de hablar, en su presencia que irradiaba el poder de Dios. Y lo más hermoso es que esa transformación no fue temporal. Han pasado años desde entonces y María sigue operando en sus dones, sigue siendo usada poderosamente por Dios, sigue siendo testimonio vivo de lo que sucede cuando el Espíritu Santo desbloquea lo que está dormido en un creyente. Y todo comenzó con esos 7 días de entrega total, de inmersión profunda en la presencia de Dios, guiada por este devocional que el Espíritu Santo me llevó a desarrollar. Ahora, quiero que sepas que ese mismo devocional está disponible para ti. En la descripción de este video y en el comentario fijado, encontrarás el enlace para descargarlo. Y si no lo encuentras, simplemente comenta "Yo quiero" y personalmente te lo enviaremos. Porque esto no es solo un recurso más. Es una herramienta de transformación que ha cambiado la vida de cientos de personas como María. Y puede cambiar la tuya también. Al final de este video voy a explicarte en detalle cómo usar este devocional y por qué es tan crucial para tu crecimiento espiritual, así que quédate hasta el final. Ahora bien, quiero llevarte a un pasaje que va a complementar perfectamente todo lo que hemos estado hablando. Vamos a Zacarías capítulo 4, versículo 6, donde encontramos una de las declaraciones más poderosas sobre cómo opera el Espíritu Santo. Dice así: "No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos". Esta palabra vino en un momento crítico para el pueblo de Israel. Estaban tratando de reconstruir el templo, pero enfrentaban oposición masiva. Los recursos eran limitados. Los enemigos abundaban y la tarea parecía imposible, y en medio de esa situación abrumadora, Dios les dice: "No es con tu fuerza, no es con tus recursos, no es con tu capacidad humana, es con mi espíritu". Y esto es exactamente lo que necesitas entender sobre el desbloqueo de tus dones espirituales. No va a suceder porque te esfuerces más, porque trabajes más duro, porque seas más religioso. Va a suceder cuando te rindas completamente al Espíritu Santo y permitas que Él haga lo que solo Él puede hacer. Tu parte es la rendición, la obediencia, la fe. Su parte es el poder, la manifestación, el resultado sobrenatural. En el versículo 10 del mismo capítulo, Dios dice algo que debe liberar tu corazón de cualquier complejo de inferioridad, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán. ¿Sabes qué significa esto? Que Dios no menosprecia tus comienzos pequeños, que no le importa si tu don parece insignificante comparado con el de otros, que no está midiendo tu valor por cuán espectacular es tu manifestación espiritual. Él se alegra cuando das los primeros pasos, cuando comienzas pequeño pero con fe. Tal vez tu don no va a llenar estadios. Tal vez no vas a ser un evangelista famoso. Tal vez tu esfera de influencia es tu familia, tu vecindario, tu lugar de trabajo. Y eso está perfectamente bien, porque Dios no está buscando superestrellas espirituales. Está buscando vasos disponibles, corazones rendidos, personas comunes que permitan que Él haga cosas extraordinarias a través de ellos. El problema no es el tamaño de tu don. El problema es que ni siquiera estás usando lo que tienes, porque lo comparas con otros y lo menosprecias. En Hechos capítulo 3 hay una historia poderosa que ilustra esto perfectamente. Pedro y Juan van al templo y encuentran a un hombre cojo de nacimiento pidiendo limosna. Este hombre llevaba más de 40 años en esa condición. Y Pedro le dice algo revolucionario en el versículo 6. "No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda".
Pedro no tenía recursos materiales, pero tenía algo mucho más poderoso. Tenía el nombre de Jesús y la unción del Espíritu Santo, y eso fue suficiente para producir un milagro instantáneo. Esto te enseña algo crucial. No necesitas tener todo resuelto en tu vida para que Dios te use. No necesitas ser rico, famoso, educado o perfecto. Solo necesitas tener a Cristo y estar dispuesto a dar lo que Él te ha dado. Pedro pudo haber dicho, no tengo dinero, así que no puedo ayudarte. Pero en lugar de enfocarse en lo que no tenía, usó lo que sí tenía. Y cuando tú decides usar tu don, por pequeño que parezca, Dios lo multiplica y lo usa de maneras que nunca imaginaste. Y hay una dimensión más profunda de todo esto que necesitas entender sobre el propósito eterno detrás de tus dones. Quiero llevarte ahora a un pasaje que va a revolucionar tu comprensión sobre el propósito eterno detrás de tus dones. Abre tu Biblia en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11, donde dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Este versículo nos revela algo fundamental. El propósito último de tus dones no eres tú, es la gloria de Dios. Cuando entiendes esto, todo cambia, porque muchas veces nos bloqueamos pensando, ¿y si fallo? ¿Y si lo hago mal? ¿Y si la gente piensa que soy raro? Pero cuando comprendes que no se trata de tu reputación, sino de la gloria de Dios, esos temores pierden poder. Ya no importa tanto lo que piensen de ti, porque tu enfoque está en que Dios sea glorificado, no en que tú te veas bien. Y fíjate en la instrucción práctica que da Pedro. Si hablas, hazlo conforme a las palabras de Dios. Eso significa que cuando operas en tu don, debe estar alineado con las Escrituras, debe reflejar el carácter de Dios, debe edificar y no destruir. Y si ministras, hazlo conforme al poder que Dios da, no a tu fuerza humana. Esto es liberador, porque te quita la presión de tener que producir resultados con tu propio esfuerzo. Simplemente te conviertes en un canal por donde fluye el poder de Dios. Ahora bien, en Mateo capítulo 25 está la parábola de los talentos que todos conocemos. Pero quiero mostrarte algo que tal vez nunca has visto. El versículo 29 dice, porque al que tiene, le será dado, y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Esta ley espiritual es inescapable. Cuando usas lo que Dios te dio, aunque sea poco, Él te da más. Pero cuando no usas lo que tienes, eventualmente lo pierdes. No es crueldad divina. Es simplemente que Dios no va a desperdiciar recursos espirituales en alguien que no está dispuesto a invertirlos. Y aquí viene algo hermoso. El versículo 21 dice que el siervo fiel escuchó estas palabras. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Sobre poco has sido fiel. Eso significa que Dios no está esperando que hagas cosas enormes desde el principio. Está observando si eres fiel con lo poco, si oras por el vecino enfermo cuando nadie te ve, si compartes una palabra de ánimo cuando el Espíritu te impulsa, si das ese paso de obediencia aunque te sientas inadecuado. Esa fidelidad en lo poco es lo que abre las puertas para lo mucho. Déjame mostrarte algo más en Colosenses capítulo 3, versículo 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Esto cambia completamente tu motivación para usar tus dones. No estás buscando la aprobación humana, no estás compitiendo con otros, no estás tratando de impresionar a nadie, estás sirviendo al Señor. Y cuando tu audiencia es Dios y no los hombres, hay una libertad tremenda para ser auténtico,
para arriesgar, para intentar cosas nuevas, sin el temor paralizante al juicio humano. Y el versículo 24 continúa: sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Hay una recompensa eterna conectada con el uso de tus dones. No solo beneficios temporales, sino una herencia celestial que está siendo preparada basada en tu fidelidad aquí en la tierra. Eso debería motivarte poderosamente a no desperdiciar ni un solo día más, sin operar en lo que Dios puso en ti. Ahora, antes de continuar, necesito que hagas algo que va a activar tu fe y tu compromiso con lo que Dios te está hablando. Quiero que vayas a los comentarios ahora mismo y escribas una sola palabra: activado. Escríbela con fe, con convicción, como una declaración profética de que tus dones están siendo activados en este momento. Puede que pienses que es solo un comentario simple, pero déjame decirte algo. Cuando declaras algo públicamente delante de Dios y delante de otros creyentes, estás haciendo un compromiso espiritual. Estás diciendo: yo creo, yo recibo, yo me muevo en fe. Y ese acto de obediencia, por pequeño que parezca, tiene poder. Dios ve tu corazón dispuesto, ve tu fe en acción y responde a eso. Así que no lo subestimes. Ve y comenta ahora: activado. Hazlo antes de seguir viendo, porque ese acto de fe es la semilla que va a germinar en tu vida espiritual. Ahora bien, hay algo más que necesitas comprender sobre el tiempo y la temporada para operar en tus dones. Quiero que entiendas algo profundo sobre el tiempo de Dios en relación a tus dones. Vamos a Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Hay un tiempo señalado por Dios para que tus dones florezcan completamente. Y ese tiempo es ahora, no mañana, no cuando te sientas más preparado, no cuando las circunstancias sean perfectas. Ahora es el momento que Dios ha escogido para que despiertes a tu propósito espiritual. Durante años has estado esperando, preparándote, pensando que algún día estarías listo, pero la verdad es que nunca te sentirás completamente listo. Nunca llegará ese día perfecto donde todo esté alineado. El enemigo usa esa mentalidad para mantenerte paralizado indefinidamente. Te hace creer que necesitas un año más de estudio, una experiencia más, un nivel más de madurez. Y mientras esperas, el tiempo pasa, las oportunidades se pierden, las personas que debían ser bendecidas a través de ti siguen sin recibir lo que Dios quería darles por medio de tu don. Ahora mira Gálatas, capítulo 6, versículo 9. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Aquí está la clave: a su tiempo segaremos. Hay una cosecha esperándote, pero solo la verás si no desmayan. Muchos creyentes comienzan a moverse en sus dones, dan los primeros pasos, pero cuando no ven resultados inmediatos, se desaniman y abandonan. Y justo estaban a punto de entrar en la cosecha. Piensa en un agricultor que planta semillas. No ve resultados el primer día, ni el segundo, ni la primera semana, pero confía en el proceso. Sabe que bajo tierra algo está sucediendo, las raíces están creciendo, la vida está germinando, y si sigue regando, cuidando, siendo fiel, eventualmente verá el fruto. Así funciona con tus dones espirituales. Al principio tal vez no veas manifestaciones dramáticas, tal vez ores por alguien y no se sane inmediatamente. Tal vez compartas una palabra y la persona no responda como esperabas. Pero no te canses de hacer el bien. Sigue siendo fiel, sigue moviéndote en obediencia, porque a su tiempo segarás si no desmayan. En 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, Pablo le recuerda a Timoteo algo crucial. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder,
de amor y de dominio propio. La cobardía es uno de los mayores bloqueadores de los dones espirituales. El temor a fallar, el temor al rechazo, el temor a lo desconocido. Pero Dios no te dio ese espíritu de cobardía, te dio espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Eso significa que tienes todo lo que necesitas dentro de ti para vencer esos temores y moverte con valentía en tu llamado. Y hay algo más en ese versículo que es profundo: dominio propio. Muchos piensan que operar en los dones es perder el control y dejar que el Espíritu Santo te controle como un títere. Pero no es así. Dios te dio dominio propio. Los profetas tienen control sobre su espíritu de profecía. Los que oran por sanidad tienen control sobre cuándo y cómo ministrar. No es un éxtasis incontrolable. Es una cooperación consciente entre tu voluntad rendida y el poder del Espíritu Santo. Mira lo que dice Isaías capítulo 60, versículo 1. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Esta es una orden, no una sugerencia. Levántate. Deja de estar postrado en la pasividad espiritual. Deja de estar sentado esperando que algo mágico suceda. Levántate y resplandece, porque tu momento ha llegado. La gloria del Señor está sobre ti ahora mismo, en este instante, mientras recibes esta palabra. Y el versículo 2 continúa: porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá el Señor, y sobre ti será vista su gloria. Vivimos en tiempos oscuros donde el mundo necesita desesperadamente ver la gloria de Dios manifestada, y Dios quiere que esa gloria sea vista en ti a través de ti. No porque seas especial en ti mismo, sino porque Él escogió brillar a través de vasos de barro como tú y como yo, para que la excelencia del poder sea de Él y no nuestra. Todo lo que hemos hablado en este video converge en una decisión que tienes que tomar hoy. ¿Vas a seguir viviendo con tus dones bloqueados o vas a dar el paso de fe para desbloquearlos? ¿Vas a permitir que el temor y la duda sigan controlando tu vida espiritual o vas a creerle a Dios y moverte en obediencia? Porque al final del día nadie más puede tomar esta decisión por ti. Yo puedo enseñarte, puedo motivarte, puedo mostrarte las Escrituras, pero solo tú puedes dar el paso. Quiero felicitarte de corazón por haber llegado hasta este punto del video. ¿Sabes? Las estadísticas me muestran que muy pocas personas tienen la disciplina espiritual y el hambre genuina de Dios para quedarse hasta el final de un mensaje como este. La mayoría abandona a los pocos minutos, pero tú no. Tú te quedaste porque hay algo en ti que está sediento de más, que no se conforma con una fe mediocre, que quiere ver el poder de Dios manifestado en tu vida. Y eso me dice mucho sobre tu corazón. Me dice que eres alguien especial, alguien que Dios está preparando para cosas grandes. No es casualidad que hayas llegado hasta aquí. Es porque el Espíritu Santo te mantuvo enganchado, porque había una palabra específica en este mensaje que necesitabas escuchar. Ahora necesito que hagas algo que va a sellar este momento en tu vida. Ve a los comentarios y escribe: llegué hasta el final porque quiero desbloquear mi don. Quiero que lo escribas completo, porque esa declaración tiene poder. No es solo un comentario, es tu manera de decirle a Dios y a ti mismo que estás comprometido con este proceso. Es tu forma de cerrar un pacto espiritual en este día. Hazlo ahora. No sigas adelante sin hacer esa declaración. Y ahora quiero hablarte de algo crucial. Este mensaje que acabas de recibir no es solo para ti. Hay alguien en tu familia, en tu círculo de amigos, en tus contactos de redes sociales que está desesperado por escuchar exactamente lo que tú acabas de escuchar. Hay alguien que lleva años viviendo con su don bloqueado, frustrado espiritualmente, pensando que Dios no lo va a usar.
Y tú tienes en tus manos la posibilidad de cambiar esa vida simplemente compartiendo este video. No lo guardes para ti. No seas egoísta con esta revelación. Compártelo ahora mismo en tus redes sociales. Envíaselo por mensaje privado a esa persona que sabes que lo necesita. Porque cuando tú compartes la palabra de Dios, estás sembrando semillas eternas que van a producir fruto que ni siquiera puedes imaginar. Y si aún no estás suscrito a este canal, tengo que preguntarte algo con todo respeto. ¿Por qué no? ¿Por qué te niegas el privilegio de recibir contenido que está diseñado específicamente para edificar tu fe, para enseñarte la palabra, para mantenerte conectado con el Espíritu Santo? Piénsalo bien. Estás suscrito a canales de entretenimiento, de noticias, de cosas que no edifican tu espíritu. Pero un canal que está invirtiendo tiempo, esfuerzo y recursos para traerte enseñanza bíblica sólida, ¿ese lo dejas pasar? No tiene sentido. Suscríbete ahora mismo y activa la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un video seas de los primeros en recibirlo, porque estos mensajes no son contenido casual, son alimento espiritual que tu alma necesita. Y para los que ya están suscritos, quiero felicitarte. Gracias por ser parte de esta familia. Gracias por valorar la palabra de Dios. Gracias por entender que contenido como este merece tu apoyo. Eso habla del nivel de tu compromiso espiritual. Pero ahora necesito hablarte de algo serio que está sucediendo en este momento en las plataformas digitales. YouTube está limitando cada vez más los videos de fe. Están reduciendo su alcance, restringiendo su visibilidad, haciendo más difícil que estos mensajes lleguen a las personas que los necesitan. Y no podemos quedarnos callados. No podemos permitir que la palabra de Dios sea silenciada en esta era digital. Tenemos que luchar, pero nuestra lucha no es con armas carnales. Nuestra lucha es usando las herramientas que esta misma plataforma nos da. Hay algo específico que puedes hacer ahora mismo que tiene un poder increíble para romper esas limitaciones. Mira debajo de este video. Ahí verás el botón de me gusta, el de compartir, y al lado de ellos hay un botón con un corazón que dice gracias o super gracias. Ese botón es una herramienta de apoyo que no solo bendice este ministerio, sino que le dice a YouTube que este contenido es valioso, que la gente lo aprecia, que merece ser promovido. Cuando tú presionas ese botón del corazón, cuando usas esa herramienta de super gracias, no estás solo apoyando un video, estás levantando la voz del Evangelio, estás diciendo con tus acciones, la palabra del Señor no se calla. Es un acto de resistencia espiritual en esta guerra digital que estamos viviendo. Imagina si cada persona que está viendo este video ahora mismo usara ese botón. El impacto sería masivo. YouTube no podría ignorarlo. El algoritmo se vería obligado a promover este contenido. Miles de personas más recibirían este mensaje. Vidas serían transformadas, dones serían desbloqueados, familias serían restauradas, todo porque tú decidiste dar un paso de fe y usar esa herramienta. Así que ve ahora mismo, presiona ese botón del corazón, ese super gracias, y declara con tus acciones que el Evangelio no será silenciado en tu generación. Y hay algo más hermoso que quiero que conozcas. Puedes hacerte miembro de esta comunidad. Cuando te haces miembro, no solo estás apoyando este ministerio de manera continua, sino que estás entrando a una familia exclusiva donde recibirás contenido adicional, enseñanzas más profundas, acceso directo a recursos que no están disponibles para el público general. Es como tener un pastor personal que está constantemente alimentando tu espíritu. Si aún no lo has hecho, ve ahora mismo al primer comentario fijado o a la descripción del video. Ahí encontrarás el enlace exclusivo para unirte a esta familia en Cristo. Y cuando lo hagas, estarás haciendo mucho más que apoyar un canal.
Estarás invirtiendo en tu propio crecimiento espiritual y ayudando a que este mensaje llegue a más personas que están desesperadas por conocer a Dios. Quiero que entiendas algo importante. No puedes perderte ni un solo video de este canal. Cada mensaje está diseñado estratégicamente para mantenerte en fuego espiritual, para alimentar tu fe, para equiparte con conocimiento bíblico sólido. Y déjame decirte algo que tal vez no sabías. Incluso si dejas estos videos sonando de fondo mientras haces otras actividades, tu mente subconsciente está captando los mensajes clave. Está absorbiendo verdades bíblicas. Está siendo edificada sin que tú lo notes conscientemente. Por eso es tan importante que mantengas este contenido fluyendo en tu vida constantemente. No es fanatismo, es disciplina espiritual. Y antes de que nos despidamos, hay algo más que quiero pedirte. Mira los comentarios de este video. Vas a ver personas compartiendo sus testimonios, sus luchas, sus victorias. Algunas están pasando por momentos difíciles. Otras están celebrando lo que Dios ha hecho. Sé un instrumento de Dios en esa sección de comentarios. Deja una palabra de aliento para alguien. Bendice a alguien que está luchando. Celebra con alguien que está viendo avances. Porque cuando usas tu boca, aunque sea en un comentario digital, para edificar a otro creyente, estás operando en el amor de Cristo. Estás siendo las manos y la voz de Jesús para esa persona. Y ese simple gesto puede cambiar el día de alguien, puede darle fuerzas para seguir adelante, puede ser la confirmación que estaba esperando de que Dios no lo ha abandonado. Pero antes de que te vayas, necesito hacer algo, necesito orar por ti, hermano, hermana. Si tú estás ahí escuchándome en este momento, Dios me pide ahora mismo que ore por tu vida, por tu familia, por tu hogar. Él sabe de ti, Él no te olvida, Él te escucha. Y yo sé que no es casualidad que hayas llegado hasta este punto, así que ahora permíteme tomar unos minutos para orar por tu vida. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesucristo, vengo delante de tu trono de gracia con esta persona que ha tenido el hambre espiritual de llegar hasta el final de este mensaje. Señor, tú conoces su nombre, conoces su situación, conoces sus luchas, conoces sus anhelos más profundos, y yo declaro ahora mismo que los dones que has puesto en su vida están siendo desbloqueados en este instante. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Rompo toda cadena de incredulidad, de temor, de pasividad espiritual que ha mantenido a tu hijo, a tu hija, atado por años. En el nombre de Jesús, Padre, derrama tu Espíritu Santo sobre esta persona con poder, con fuego, con unción fresca, que sienta tu presencia de una manera tangible, que sepa sin duda alguna que tú estás con ella, que tú la has escogido, que tú la vas a usar poderosamente. Aleluya. Declaro que esta es su temporada de manifestación sobrenatural, que a partir de hoy verá señales, verá milagros, verá puertas abiertas que nadie puede cerrar. Gloria a Dios. Bendice su familia, protege su hogar, multiplica sus recursos, sana su cuerpo, restaura sus relaciones y sobre todo, Padre, que nunca más dude de que tú tienes un propósito poderoso para su vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén.